Saludos, desde Campus 25 hoy os ofrecemos un nuevo vídeo en nuestro canal. En este caso, dentro de la materia de la economía y organización de empresas y en concreto sobre el tema del análisis patrimonial. El análisis patrimonial nos sirve para estudiar la situación financiera y económica de una empresa. Y para ello contamos con uno de los documentos más importantes de la empresa, que es el balance de situación. El balance de situación nos expone de una forma clara y ordenada la estructura económica de la empresa, la estructura financiera de la empresa, siempre en un momento dado. Esta estructura económica se muestra en la columna del activo, donde se reflejan los bienes y los derechos de la empresa. Los bienes de la empresa serían los activos que podemos dividir entre el inmovilizado intangible y el inmovilizado material. El inmovilizado intangible serían aquellos bienes que cuenta la empresa que no tienen estructura física, sino que son, como dice su palabra, intangible, o también podemos denominarlos inmateriales. ¿Qué podría ser? Pues imaginaros el software que utilizamos en la contabilidad o en la producción en la empresa. Un software es un programa informático, es un inmovilizado, es un bien que tiene esta empresa, pero es intangible. ¿Por qué? Porque no tiene estructura sólida, sino que es un programa. Lo podemos tener en la nube, lo podemos tener en servicio, al igual que podría ser una concesión administrativa. La administración nos da permiso para llevar a cabo nuestra actividad pues fuera de nuestro centro, montamos sedes en la calle. Eso es una concesión, es un bien, pero es intangible, puesto que no es material. Podría ser, por ejemplo, la patente de nuestro producto. Tiene un valor muy importante, pero también es intangible o es inmaterial. Son activos, cuando decimos activos son bienes, pero en este caso que no tienen apariencia física. Por otro lado tendríamos el inmovilizado material. Como decimos que es un inmovilizado, son los bienes, son estos activos que en este caso sí que tienen apariencia física, y por eso vemos que serían los propios terrenos, nuestros bienes naturales, si tenemos superficies, tenemos construcciones, edificaciones, instalaciones técnicas, las máquinas, los vehículos, los útiles, los equipos informáticos, los hardwares, ¿no? Que serían en este caso sí un inmovilizado, pero sería tangible, sería material. El propio mobiliario, las mesas, las sillas, cualquier cosa que es una posesión de la empresa, y en este caso sí que tiene apariencia física. Esto lo pondríamos dentro del inmovilizado material. Bien, ¿por qué se denominan inmovilizado inmaterial e inmovilizado material? Porque son inmovilizados, en principio son bienes que no tienen como objetivo prioritario su venta o su liquidez. Eso quiere decir, no vendemos las mesas de nuestro local, no vendemos las máquinas con las que estamos trabajando, sino que tienen un carácter de permanencia en nuestra empresa. Esta permanencia en la empresa recibe el nombre de inmovilizado. Inmaterial si no tiene aspecto físico, material si tiene esa apariencia física. Estos serían nuestros bienes, ¿no? Juntamente con las inversiones que pueda hacer nuestra empresa de tipo inmobiliario, que también son un activo. Nuestra empresa puede comprar terrenos o locales para destinarlos no a la actividad propia de la empresa, sino a la obtención de unas rentas, o sea, alquilándolos, ¿no? o cediéndolos a usos a otras empresas que les pueden servir para sus propias actividades. Esto es lo que denominamos inversiones inmobiliarias, ya sean en terrenos, ya sean en inversiones financieras a largo plazo, ya sea incluso en la propia maquinaria que podemos comprar para acceder a otras empresas por un renting o un alquiler. No es propia la actividad de la empresa, se puede dedicar a otra cosa, pero puede obtener ingresos con estas inversiones. Forma parte de este activo de inversiones inmobiliarias.
Todo esto sería el activo no corriente. Como hemos dicho, no tiene un objetivo de una liquidez, de venderlo o de que salga de la propia empresa, sino que tenga un uso concreto, ya sea para la actividad económica en concreto o ya sea como inversiones para la obtención de rentas. Por otro lado tenemos el activo corriente. Aquí diríamos que se incluirían lo que hay dentro de la empresa y que sí que tiene como objetivo salir de ella para convertirse en dinero. Estaríamos hablando ahora de la propia actividad concreta de esa empresa. Por eso dentro del activo corriente tenemos las existencias. ¿Qué son las existencias? Son nuestras mercancías que compramos en la empresa o bien para vender directamente como proveedores o bien para transformarlas, como podría ser una industria, ¿no? Es por eso que vemos que hay existencias comerciales que serían destinadas directamente a la venta o como materias primas que serían para que en nuestra empresa lleve a cabo un proceso de transformación que ya puede ser en productos en curso, que serían semielaborados, o productos acabados que podemos distribuir a otras empresas. Bien, todo aquello que tenemos en almacenaje, todo aquello que tenemos en stock, aquello que tenemos proveedores que nos suministran, estaría dentro de este concepto de existencias, que evidentemente tienen un valor, y en uno de los temas de nuestro estudio de la economía y organización de empresas, pues también hay que calcularlo, que sería el cálculo de las existencias, las distintas formas que hay. Luego tenemos el realizable, que el realizable es aquello que nosotros pues generamos para obtener dinero, para obtener los ingresos, que serían fruto sobre todo de las ventas. Es por eso que podemos emitir facturas a nuestros clientes. En el momento en que emitimos una factura es porque hemos procedido a una venta y eso pues acabará materializándose en un ingreso económico. Pues eso es un realizable. Al igual que aquellos que nos deben dinero, ¿no? Pues también tenemos como deudores, ya puede ser la propia Hacienda que también nos tiene que hacer algún tipo de devolución, o la propia Seguridad Social que por algún tipo de bonificación también nos tenga que hacer algún ingreso. Todas aquellas entidades o personas que tengan algún tipo de obligación con nosotros entrarían dentro de ese realizable. El hecho de que tengan una obligación con nuestra empresa significa lo mismo que nosotros tenemos un derecho sobre ellas, o sea, a reclamar, y esto entraría dentro de lo que sería el realizable, que junto con las existencias y junto con la propia liquidez que tiene la empresa, ya sea en las cuentas corrientes que entrarían en bancos o ya sea en la propia caja en efectivo, todo ello forma parte del activo corriente. Vemos que el activo se ordena desde mayor liquidez a menor liquidez. Mayor liquidez siempre en la parte inferior, donde tendríamos la caja, que es donde podemos obtener mayor liquidez porque simplemente es coger el dinero de la caja, a una menor liquidez que sería el inmovilizado intangible, que sería todo aquello que invertimos pues para investigación, para concesiones administrativas y demás, que como hemos dicho, como todo inmovilizado, no tiene su objetivo de ser algo a liquidar rápidamente, sino que son bienes propios de la empresa para llevar mejor su actividad. Esto sería el activo, que como hemos dicho serían los bienes y los derechos que tiene la empresa. Bienes en cuanto a sus materiales y su inmovilizado, y derechos en cuanto a lo que puede ingresar de su propia actividad económica. Por el otro lado tenemos el pasivo, que junto con el patrimonio neto forma parte de lo que serían las obligaciones de la empresa. Así pues se divide las obligaciones entre el patrimonio neto, que sería aquello que aportaron en su momento los socios, que es el capital social para crear la empresa, las reservas que van acumulando de los beneficios de años anteriores y las pérdidas y ganancias que se están realizando en el momento de elaborar el balance.
Y por otro lado, las obligaciones que tenemos. Obligaciones que tiene la empresa, pues pagar a sus proveedores, a sus acreedores, a todos aquellos a quienes hemos pedido créditos, a quienes hemos comprado materiales, inmovilizado, existencias y demás. Todos aquellos que nos reclaman o nos pueden reclamar el pago de deudas contraídas, pues son los que formarían parte del pasivo. Y dividiríamos entre el pasivo no corriente, aquellos que son a largo plazo, o sea que el pago se nos exige más allá de un año, o el pasivo corriente, que es aquel que es un pago a menos de un año. Bien, por lo tanto, también podemos ver que el orden de las masas patrimoniales del pasivo se dividen entre la mayor o menor exigibilidad. Quiere decir, la parte inferior son los que nos piden que abonemos lo que debemos más rápidamente, y por eso tenemos a las administraciones públicas, que son las que, como sabéis, nos reclaman las deudas de forma más rápida, Seguridad Social e Hacienda Pública, y los que menos nos lo exigen no nos lo pueden, o incluso no nos lo pueden exigir, por eso forman parte del patrimonio neto, serían los socios que aportaron el capital en su momento. ¿De acuerdo? Esa sería la estructura. ¿Qué ocurre? Que el activo y el pasivo siempre tienen el mismo valor económico. ¿Por qué? Porque son dos caras de la misma moneda. Todo lo que tenemos, de alguna manera, ha sido gracias a las obligaciones o a las aportaciones de los socios. Por lo tanto, siempre el activo y el pasivo tienen el mismo valor. El activo es el pasivo actualizado y el pasivo serían las obligaciones contraídas para poder generar el activo. Bien, pues este tema, que muchas veces es muy complicado para los alumnos entenderlo, lo vamos a hacer en un ejercicio práctico.